presidente encargado, Juan Guaidó, y de los miembros de la Asamblea Nacional. Hacemos un llamado vehemente para que se respete el fuero de la Asamblea Nacional, así como los derechos de todos sus integrantes a ejercer sin limitaciones las atribuciones que les fueron encomendadas legítimamente por el pueblo de Venezuela. En este sentido, respaldamos a la Asamblea Nacional para que continúe trabajando con el fin de que Venezuela retorne al camino democrático a través de los medios y las formas necesarias para apoyar la transición pacífica en el interés del pueblo venezolano y alcanzar la ansiada estabilidad y prosperidad para todos los venezolanos. Apoyamos la ratificación del compromiso de Venezuela con la Carta de la OEA y su voluntad de continuar siendo un miembro de pleno derecho de esta organización. Muchas gracias. Gracias, embajadora de la Argentina. Estamos en el segundo, parece, en lo que llega, señor secretario de Estado. Exactamente. ¿Podríamos darle la palabra al siguiente? No, I do not have an addition. En realidad, no tengo comentarios adicionales. Quisiera esperar un momento. Gracias. Desde el 1 de junio del 2016, fecha en que en este Consejo iniciamos el tratamiento relativo a la situación en Venezuela, el Paraguay reclamó desde un primer momento que la inestabilidad política, económica y social estaba instalada y que esa inestabilidad política afectaba los derechos básicos y las libertades fundamentales de los venezolanos. Habíamos exhortado a Venezuela a considerar inclusive la utilización del referéndum revocatorio contemplado en su Constitución Nacional como punto de partida en la construcción de una solución a la crisis. Luego se sucedieron una serie de negociaciones en el marco de un diálogo no nacional en Venezuela, que no dio ningún resultado. Y la OEA y en otros foros se continuaron las discusiones hasta el día de hoy. Es decir, desde hace más de 3 años, solo podemos concluir que el régimen de Nicolás Maduro solo ha encontrado fórmulas de todo tipo para dilatar y evitar una posible solución definitiva. Por todo ello, en atención a que en fecha 10 de enero del 2019, este Consejo Permanente declaró al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno ilegítimo, debemos ser coherentes con nuestros actos y con la historia. Por ello, que el Gobierno del Paraguay declara su pleno apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para liderar la restitución de las libertades públicas y la democracia en la hermana Venezuela. El pueblo venezolano puede contar con todo el respaldo del Estado paraguayo para abrazar nuevamente la libertad, la democracia y restaurar el orden constitucional. Estados Unidos es amigo de Venezuela y del pueblo venezolano. Hemos estado observando el sufrimiento de los venezolanos por demasiado tiempo. Sabemos que están bajo la tiranía del gobierno de Maduro por demasiado tiempo, que ha estrangulado al país y a sus ciudadanos. Ayer, en solidaridad con el pueblo venezolano y en respeto a la democracia venezolana, Estados Unidos con orgullo reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Escucharon las presentaciones del presidente Trump y la mía. Muchos otros países, incluida una serie de Estados miembros de la OEA, también han reconocido al presidente interino. Les damos las gracias por su apoyo. Es hora ahora de que la OEA, en su calidad de institución
que representa a todos, haga lo mismo. Todos los Estados miembros de la OEA deben alinearse con la democracia y con el respeto al Estado de Derecho. Todos los Estados miembros que se han comprometido a defender la Carta Democrática Interamericana deben reconocer ahora al presidente encargado. Ha terminado la hora del debate. El régimen del antiguo presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está en bancarrota moral. Es incompetente desde el punto de vista económico y es profundamente corrupto. En su fondo es totalmente no democrático. Y repito, el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Por lo tanto, consideramos que todas sus declaraciones y acciones son ilegítimas y son inválidas. A la luz de estos hechos, exhortamos a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que aseguren la protección del presidente interino Juan Guaidó, su integridad física, su seguridad. Hemos visto informes de que una serie de manifestantes fueron asesinados ayer y más de 100 fueron detenidos. Así que reiteramos nuestro llamado a que las fuerzas no repriman esta transición democrática. Estados Unidos no llegó a esta conclusión de un día para otro. Llegamos a esta conclusión tras una experiencia larga y amarga que implicó un examen de los hechos. Y no somos los únicos. La Asamblea General de la OEA también ha aceptado estos hechos. En junio del año pasado, la Asamblea General de la OEA declaró que la reelección del antiguo presidente Maduro era un engaño inválido. El 10 de enero, el Consejo Permanente declaró que este segundo mandato del presidente Maduro es ilegítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela se convirtió en el único órgano elegido democráticamente en el país. Juan Guaidó, el 23 de enero, se declaró presidente interino de Venezuela en virtud de los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. Hizo esta declaración con el pleno apoyo de la Asamblea Nacional y, sobre todo, del pueblo venezolano. Eso es de extrema importancia. Su discurso público del presidente interino Juan Guaidó señaló cuáles son los pasos para restablecer la democracia en su país, incluidas elecciones libres, transparentes y justas, realmente democráticas. Estados Unidos lo apoya sólidamente. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Estos fondos son para ayudarlos a enfrentar la terrible escasez de medicamentos y alimentos y todos los demás efectos devastadores de la crisis política y económica de Venezuela. Nuestro anuncio de asistencia es como respuesta a solicitudes de la Asamblea Nacional dirigidas por el presidente interino. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, para apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar y respaldar al antiguo presidente Maduro. Y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. Ha sido apoyada por un influjo, o sea, el gobierno de Venezuela ha sido apoyado por una serie de funcionarios cubanos que han realmente asesorado a las fuerzas policiales de Venezuela en represión y tortura y en control de los ciudadanos. Maduro fue un buen estudiante en esta academia de la opresión. Exhortamos a la OEA y a todos los Estados miembros que actúen sobre la base de principios democráticos básicos y los hechos incontrovertibles que están en el terreno. Todos nosotros, cada uno de nosotros debe realmente defender la democracia como se expresa en los mandatos de la Carta Democrática Interamericana. Todos los aquí presentes son signatarios de esa carta y exhortamos a nuestros socios y a otros miembros responsables que demuestren liderazgo y ofrezcan su apoyo a la transición democrática de Venezuela y al papel tan importante que desempeñará el presidente interino Juan Guaidó en esto. Esperamos con interés el darle la bienvenida nuevamente a Venezuela dentro del grupo de países responsables y democráticos del Grupo Interamericano.
Vemos con buenos ojos que tan pronto como sea posible podamos recibir a los representantes del gobierno interino y esperamos que todos los Estados miembros de la OEA defiendan este gobierno interino para establecer la democracia en Venezuela. Todos nosotros tenemos una oportunidad decisiva de ayudar al pueblo venezolano a que viva nuevamente en libertad. Le pido a mis colegas que vuelvan a convocar una reunión de cancilleres para continuar nuestra conversación sobre la transición pacífica y democrática de Venezuela. Esto se recordará si los estamos ayudando. Exhortamos a todos los países de la OEA a que hagan y tomen una opción correcta y que lo hagan ahora. Gracias. Por favor. Por favor. Por favor, señores de seguridad, mantengamos el orden acá en la sala. Buenos días, señor presidente. Con su venia voy a pasar a leer la declaración del Grupo de Lima adoptada ayer por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Primer punto. Reconocen y expresan su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. 2. Apoyan el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela en el marco de su Constitución, a fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso democrático. 3. Condenan los actos de violencia ocurridos en Venezuela e instan a que se garantice el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y la paz social, en tanto se produce la transición del gobierno. 4. Ratifican su decisión de continuar apoyando firmemente la recuperación de la democracia en Venezuela. Este fue el comunicado adoptado ayer por el Grupo de Lima. Con su permiso voy a pasar a leer la intervención del Perú. En la resolución 1117, aprobada por el Consejo Permanente el 10 de enero pasado, se acordó no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, considerando que el proceso electoral del 20 de mayo no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni reunió las garantías para un proceso libre, justo, transparente y democrático, elemento esencial de la democracia consagrado en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. La ilegitimidad del régimen es resultado, además, ¿no? La ilegitimidad del régimen es resultado, además, creo que no tengo micro. ¿Será la...? ¿Sí? ¿Se escucha? No. Menos mal que se escuchó antes. ¿Y usted me oye? 1, 2, No. 1, 2. 1, 2. ¿Se escucha? Ya. ¿Sí? Gracias. Prosigo. La ilegitimidad del régimen es resultado, además, de un continuo proceso de desmantelamiento de la democracia que fue advertido en este Consejo y cuyos ofrecimientos de mediación y de apoyo a un diálogo nacional inclusivo y de buena fe no fueron aceptados por las autoridades del régimen. Las consecuencias son graves.
la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria que se ha convertido, por su magnitud, en un asunto regional. En la resolución 1117 subrayamos la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional como organismo democráticamente electo en Venezuela. El gobierno peruano, en actitud consistente con lo acordado en esa resolución y con la declaración del Grupo de Lima del 4 de enero, adoptó una serie de medidas concretas y reafirmó su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho de Venezuela. Ayer, el gobierno peruano ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y le ha expresado su respaldo. Al mismo tiempo, el Perú ha hecho un llamado para que el proceso de transición democrática pueda realizarse de manera pacífica, transparente y respetando las garantías constitucionales y derechos fundamentales del hermano pueblo venezolano, con miras a realizar nuevas elecciones en el más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos, observando las garantías y estándares internacionales para un proceso democrático. Por ello, nos adherimos plenamente a la declaración leída en este Consejo Permanente por la delegada de la Argentina y reiteramos que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa este hermano país. Muchas gracias. El comunicado conjunto que se leyó por la delegación de Argentina, al cual se asocia plenamente Brasil. Reitero la preocupación por el agravamiento de la crisis que ocurre en Venezuela, provocada por el régimen bruto gobernado por el expresidente Nicolás Maduro. Dejo constancia de nuestra solidaridad y nuestro apoyo inequívoco al pueblo venezolano, víctima directa de la dictadura directa que se instaló en nuestro país vecino. Señor presidente, hace apenas 3 años que nos hemos acompañado y hemos hablado en nuestra organización sobre la continua deterioro social, político, económico y humanitario en Venezuela. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de buena fe para apoyar el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, un régimen ilegítimo de Maduro desconsideró sistemáticamente las justas y razonables reivindicaciones de su propio pueblo y también desconsideró los llamados internacionales. Desde el 10 de enero pasado, Maduro inició un pseudomandato que carece de legitimidad y de legalidad, conforme el Consejo declaró expresamente en la relación 1117 que se aprobó en esa misma fecha. Ayer, el 23 de enero del 2019, un día que quedará marcado en la historia, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de Venezuela, asumió la presidencia encargado de Venezuela, según la Constitución de ese país y tal como lo validó el legítimo Tribunal Supremo de Justicia. El 23 de enero, Brasil, entre muchos países, reconoció a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Señor presidente, no podemos dejar de ver el gobierno de Venezuela a vista gruesa, apoyando la democracia y la libertad de un país hermano que nos afecta directamente a todos los países en el hemisferio, la comunidad internacional y sobre todo los miembros de esta organización que tienen la responsabilidad histórica de aportar a la realización de los deseos, pero lo que es justo y legítimo del pueblo venezolano de vivir en orden, en democracia y en libertad. En este momento decisivo para Venezuela, quiero reiterar inequívocamente el apoyo político y económico del gobierno de Brasil al proceso de transición que se inicia. Brasil hará todo para que el pueblo sufrido de Venezuela y las autoridades constitucionales de la transición lleven a cabo un camino que esperamos que sea breve y pacífico para restablecer plenamente la democracia, la paz social y la prosperidad.
Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador de Chile. Gracias, señor Senado, por esta organización. La declaración que el único órgano revestido de legitimidad constitucional en Venezuela es la Asamblea Nacional, el artículo 233 y otras disposiciones del ordenamiento constitucional de Venezuela y el derecho internacional, en particular lo establecido en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, ha reconocido en el día de ayer como presidente encargado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Este tiene un mandato muy claro: restablecer la democracia en Venezuela llamando a elecciones. En efecto, el presidente Guaidó, al cual respaldamos plenamente, tiene el enorme desafío de generar las instancias y crear las condiciones que permitan a Venezuela restablecerse como el Estado próspero, democrático y respetuoso de las libertades y derechos humanos que algún día fue, reincorporándose a la comunidad de democracias americanas que integran esta organización. Solamente después de un proceso de transición ya iniciado, el cual firmemente apoyamos, que culmine un proceso de elecciones libres, justas y transparentes, Venezuela abandonará en definitiva un régimen dictatorial que gravemente ha afectado la vida, libertades, derechos y seguridad del pueblo venezolano. La realidad que vive Venezuela es insostenible y las medidas que podamos adoptar como miembros de la comunidad interamericana para coadyuvar en este proceso de restablecimiento de la democracia y vigencia de las libertades y derechos humanos, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, son urgentes. Sabemos que las dictaduras, por definición, carcomen la dignidad humana y vulneran los derechos fundamentales, y eso ha sido el régimen del expresidente Nicolás Maduro. Es imperioso que los venezolanos recobren la libertad de expresión, el acceso igualitario a los medios de comunicación, que vivan libres de amenazas y persecuciones, como es imperiosa la liberación de los presos políticos. Es urgente que se establezcan los mecanismos que permitan el acceso de la ayuda humanitaria para paliar la grave y crítica situación que enfrentan tantos venezolanos y evitar así que más personas sigan muriendo de hambre o por falta de medicamentos. No reconocemos la legitimidad de Nicolás Maduro ni a sus representantes. Instamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ingresar a Venezuela y de esta manera poder realizar su trabajo de protección y defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Finalmente, afirmamos que los ojos del mundo democrático están puestos sobre Venezuela y la historia sabrá reconocer el rol que la Organización de Estados Americanos ha jugado en defensa de la democracia y los derechos humanos en esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Añade su país al número de aquellos que se unen a la declaración que hizo la embajadora de Argentina en nombre de los países para reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino bajo el artículo 3.3 de la Constitución de Venezuela. El gobierno de las Bahamas, en su debido momento, publicará en una declaración detallada su opinión sobre esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la señora embajadora de Costa Rica. Con la democracia en ese país. Por ello, Costa Rica se adhiere al pronunciamiento leído hoy por Argentina y reconoce al señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Como ya lo hemos indicado en varias ocasiones, el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 careció de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para que sea considerado un proceso democrático, libre, justo y transparente. Además, hemos condenado la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela y son estas las razones por las que Costa Rica ratifica hoy que no reconoce
la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro que se inició el pasado 10 de enero de 2019. Costa Rica, consecuente con su compromiso con la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y consciente de la necesidad de que en Venezuela se respeten los derechos humanos conforme al derecho internacional, se unió al llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos y llamar para que el orden constitucional sea restablecido en Venezuela a la brevedad posible. En consecuencia, apoyamos las medidas que adopte la Asamblea Nacional para que ese país retome un camino de paz, democracia y reconstrucción de su prosperidad. Insistimos en que se garantice la seguridad y la protección del presidente interino Juan Guaidó y de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de sus familiares, y se les permita ejercer sin limitaciones las atribuciones que les fueron encomendadas legítimamente por el pueblo de Venezuela. Costa Rica seguirá atenta al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela con el fin de velar para que las graves y constantes violaciones a los derechos humanos de la población venezolana no se sigan dando y el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho sean una realidad y no un simple anhelo. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Permanentes y delegados. Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos han depositado sus esfuerzos para fortalecer y preservar la democracia en el hemisferio. Ese esfuerzo se consolida con un trabajo continuo frente a los compromisos que asumimos a la luz de la Carta Democrática. Esta organización, señor presidente, y en especial sus Estados miembros, son responsables del cumplimiento de los instrumentos del sistema interamericano. Por ello, la responsabilidad no se puede traducir en indiferencia. Es por eso que invitamos a respetar el principio de la no indiferencia. Esta reunión convocada por varias delegaciones, entre ellas Colombia, así como el comunicado que fue leído, refleja que en Venezuela existe un proceso claro y constitucional, liderado por la Asamblea Nacional, único órgano legítimo en ese país. Ayer, 23 de enero, que no es una fecha cualquiera, ya que en ella se conmemora el derrocamiento de la dictadura en 1958, tiene un significado de alta importancia frente a la usurpación del poder que se consumó por parte de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Ayer, acogiéndose de manera estricta a la Constitución, Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Este es un hecho que debemos valorar en su verdadera dimensión. Primero, señor presidente, déjeme reiterar lo que claramente anunció el presidente Iván Duque. Reconocemos y expresamos pleno respaldo a Juan Guaidó, quien asumió como presidente encargado de la República Venezolana, en seguimiento a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Aplaudimos el valor y la decisión del presidente Guaidó y de los miembros de la Asamblea Nacional, y acá quiero hacer una diferenciación muy clara. Mientras el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional actúan con sujeción al ordenamiento jurídico y político, Nicolás Maduro le desconoce. Es decir, uno escogió el camino de la legalidad y el otro escogió la ilegalidad. El gobierno de Colombia quiere también resaltar los acuerdos logrados en la Asamblea Nacional en días anteriores. Esto significa el compromiso serio frente al propósito de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Frente a esos acuerdos, resalto el anuncio del otorgamiento de garantías jurídicas a militares y civiles que apoyen este proceso de transición, dando oportunidad para que todos los sectores, sin exclusión de ningún tipo, encuentren en él la vía para que toda la sociedad
consolide su apoyo al mandato constitucional que se le ha conferido al presidente Guaidó. En ese sentido, Colombia apoya el inicio del proceso de transición democrática en el marco de su Constitución a fin de realizar nuevas elecciones con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso de tal naturaleza. De igual forma, resaltamos el acuerdo de solicitud de ayuda humanitaria. Colombia es consciente y sensible de la crisis humanitaria que Nicolás Maduro condujo a través de la ruptura del orden jurídico y político. Y siendo así, el presidente Duque ha reiterado que no cerrará las puertas a los venezolanos que huyan de su país. Hemos acogido a más de 1 millón de venezolanos y no dejaremos de brindarle nuestra solidaridad y generosidad a pesar de las limitaciones hasta que se logre el propósito de recuperar la democracia en Venezuela. Este proceso, que se inició ayer, y la muestra de apoyo en las calles demuestra que existe un compromiso que cada vez adquiere más fuerza y respaldo, no solo al interior de Venezuela, sino también reflejado en la comunidad internacional. Es por ello que en este espacio la OEA debe aumentar nuestras acciones que correspondan a la verdadera intención de recuperar la democracia y aliviar a Venezuela de esta crisis política, económica y humanitaria que vive desde 2016 y de la cual el único responsable es Nicolás Maduro. Finalmente, hago un llamado a Nicolás Maduro a que respete los derechos de los manifestantes y cese la represión. Solo ayer se reportaron 16 asesinatos. Señor presidente, insistimos, desde la OEA debemos aumentar nuestras acciones, respaldando este proceso constitucional que ha asumido el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Gracias, embajador Ordóñez. Tiene la palabra el embajador Játiva del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a usted en la declaración de apoyo al gobierno de transición en Venezuela que la señora embajadora de Argentina ha formulado a nombre de un grupo de países, incluido el mío. Señor presidente, vivimos un nuevo amanecer de buen augurio para la comunidad de las Américas y para nuestra hermana Venezuela en particular, tras la manifestación pacífica y patriótica que la nación venezolana ofreció ayer al mundo en una jornada histórica de reivindicación soberana y de determinación de restaurar la libertad, la democracia representativa y los derechos humanos. Con este motivo, el señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, emitió ayer el siguiente comunicado oficial, y cito: Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo del mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Fin de la cinta. Por su parte, el canciller José Valencia declaró ayer que el Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor Juan Guaidó e hizo votos para que se inicie en el hermano país una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad que conduzca a la unidad entre todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra Venezuela. Ayer,
en un despliegue inequívoco de determinación, expresaron su derecho a determinar el futuro. Y queremos reiterar que el gobierno de Canadá, cuando decide a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela, esta decisión es congruente con el continuo apoyo de Canadá a la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional como el único órgano legítimamente electo y por la integridad de restaurar el orden constitucional en Venezuela. Canadá apoya el compromiso del presidente encargado de llevar a Venezuela las elecciones libres presidenciales de conformidad con las disposiciones de la Constitución de Venezuela. A través de la OEA y otros órganos multilaterales e internacionales como el Grupo de Lima, igual que bilaterales, Canadá continuará apoyando esfuerzos para restaurar la constitucionalidad y el gobierno efectivo siguiendo el régimen de Maduro. En este sentido, apoyamos las declaraciones que leyera esta mañana Argentina en nombre de los Estados miembros y de Perú en nombre del Grupo de Lima. Canadá también apoya la decisión de la Asamblea Nacional y las acciones que tienen como fin la liberación de todos los prisioneros políticos y el acceso pleno humanitario. Congruente con las acciones que se han impuesto, también Canadá apoya la decisión de la Asamblea Nacional de liberar los bienes de los miembros del régimen de Maduro. Se adhiere a los miembros de la comunidad internacional llamando, instando al gobierno que garantice la seguridad e integridad de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias. Canadá también condena toda acción contra los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela que han elegido expresar su deseo para el cambio en forma pacífica y legal. Canadá exhorta la seguridad de los extranjeros, diplomáticos y otros de conformidad con el convenio, la Convención de Viena. Los canadienses están juntos al pueblo de Venezuela y apoyan su deseo de restaurar la democracia constitucional, derechos humanos y el Estado de Derecho. Muchas gracias. De Canadá. Situación tiene para nuestra organización, nos parece necesario aclarar el estatus jurídico derivado de la designación del presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela y las muestras de reconocimiento y apoyo internacionales que ha recibido. En este sentido, México solicita atentamente a la Secretaría General de la OEA que nos proporcione una aclaración jurídica detallada, teniendo en consideración todos los instrumentos legales pertinentes y las consecuencias para el futuro funcionamiento de nuestra organización conforme a su mandato. Las resoluciones adoptadas en el marco de esta organización, tanto por parte de la Asamblea General en junio de 2018, como del Consejo Permanente, enero del 2019, sobre la falta de legitimidad del proceso electoral de mayo de 2018, como de un no reconocimiento de la legitimidad del mandato que asumió Maduro el pasado 10 de enero, constituyen resoluciones de carácter político que reflejan una preocupación por parte de los Estados miembros sobre la situación que aqueja a Venezuela, particularmente en cuanto a la seguridad, la prosperidad y el respeto a los derechos humanos. En el caso de México, el no pronunciarse sobre el reconocimiento de los gobiernos de otros estados es una práctica basada en la experiencia histórica de mi país y sus principios de política exterior. Consideramos que hacer lo contrario afecta la soberanía de los estados y propicia un clima ya de por sí tenso, adverso a los esfuerzos para resolver la grave situación en Venezuela. Lo anterior, sin embargo, no ha impedido que reiteremos nuestra profunda preocupación por lo que ocurre en este país, donde se ha deteriorado de forma significativa la situación económica y social y la protección y respeto a los derechos humanos. Reconocemos asimismo el legítimo derecho del pueblo venezolano a elegir su sistema político, económico y social sin injerencias ni presiones de ningún tipo. Por ello es necesario el diálogo genuino y de buena fe entre todas las partes con el fin de alcanzar un acuerdo político incluyente encaminado a que la sociedad venezolana encuentre por su propio cauce y por la vía pacífica un futuro mejor. Por eso México apuesta por una diplomacia que logre las condiciones para un acuerdo político amplio en un marco de paz, democracia, seguridad y respeto a los derechos del hermano pueblo venezolano. La urgencia de la situación amerita de toda nuestra atención, buena voluntad y compromiso para promover una salida pacífica. Muchas gracias. De Venezuela, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino
de Venezuela de acuerdo a la Constitución. Este es el primer paso en el camino de la recuperación de la democracia en Venezuela. Saludamos el compromiso del presidente interino Guaidó con formar un gobierno de transición y convocar a elecciones generales. Solo con elecciones libres, sin proscriptos y con observación internacional, en Venezuela la democracia será plena. Las resoluciones de la OEA nos obligan, como secretario general y como secretaría general. Hemos aprobado resoluciones en el marco de la Carta de la OEA, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que declaran al gobierno de Maduro ilegítimo y que hablan de la alteración del orden constitucional en el país. En respeto a esto, el usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse. No debe traer más muerte a su pueblo, no debe traer más miseria a su gente. Irse es lo mejor que puede hacer, es lo más inteligente, es lo más decente dentro de la indecencia de su ilegitimidad y de sus crímenes. Como es lo más inteligente, dudo que lo haga. Como es lo más decente, dudo que lo haga. Validar y fortalecer este camino de democratización y de reinstitucionalización del país, entonces, es fundamental. Alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Con la reforma del proceso electoral, del Consejo Nacional Electoral, con instituciones armadas conforme a los principios claros, básicos de la democracia. La lucha del pueblo venezolano es digna de admiración en todo el mundo, porque ha salido a las calles desafiando las balas y las bombas lacrimógenas de las fuerzas represivas para reclamar de forma pacífica, los únicos que han reclamar de forma pacífica e inequívoca sus derechos, después de años de represión, hambre, violencia, escasez. No hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doblega. Queremos homenajear a los mártires del pueblo venezolano que han sido asesinados en las últimas horas por las fuerzas represivas. Felicitamos a los países de la región y del mundo que se ubican del lado correcto de la democracia y de los derechos humanos y han reconocido el nuevo presidente interino. La valiente actitud del pueblo venezolano se refleja en la actitud de los policías del estado de Carabobo que se unieron a la manifestación contra el dictador. Lo que está pasando en estas horas en Venezuela es crucial e histórico. También queremos saludar a la diáspora venezolana, a esos millones de hombres y mujeres que fueron empujados, obligados por un tirano a abandonar su casa, su pueblo, su ciudad, su país, en busca de derechos básicos que debe proveer cualquier Estado que se precie, como la comida, la seguridad o la libertad de expresión, opinión y reunión. La redemocratización de Venezuela, que ayer comenzó, es la esperanza de regresar al hogar. Una de las primeras decisiones del presidente encargado Guaidó es mantener a Venezuela dentro del sistema interamericano y como Estado miembro de la OEA. Definitivamente, ese es el camino. Una Venezuela consistente con los principios fundamentales del sistema interamericano y de la organización. El que no quiera apoyar el proceso de democratización debe evitar entorpecerlo. Aquí el tema a resolver no son diferencias, sino la redemocratización del país, la salida de la dictadura y la usurpación. Aquí no hay violencia, hay asesinatos del régimen y hay tortura del régimen. Aquí hay un proceso de redemocratización del país y es ese proceso el que hay que fortalecer porque es un camino por la democracia hacia la democracia y es un camino por la paz hacia la paz. Apoyar otra cosa es apoyar la continuidad de la violencia del régimen, la de la violencia de un gobierno ilegítimo y usurpador. Es ir en contra de los principios básicos del sistema interamericano y las resoluciones aquí aprobadas. Ofrecer mediación sin hacer mención alguna de acabar con la usurpación y la dictadura de Maduro, ni condenar sus crímenes, es ponerse en este momento del lado de un gobierno ilegítimo.
Definitivamente debemos ir por los principios y por las resoluciones aquí aprobadas, por el respeto al derecho interamericano, ya sea en la defensa de los derechos humanos como sea en defensa de la democracia. Otra posición también es violatoria del orden constitucional venezolano. Terminar la usurpación y el gobierno ilegítimo debe ser el único propósito que podemos tener en la organización y en el sistema interamericano. Gracias.